bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra. Pero vamos a continuar con la serie La autoridad del creyente. But let's continue with the series of the authority of the believer. Después de un corto tiempo vamos a retomarla, amén. Of a short time, we're going to Así que vamos a repasar we're going to go over lo que hemos estado hablando, amén. what we have been speaking. Amen. Les invito al libro de Lucas capítulo 4. Let's go to Luke chapter 4. ¿Cuántos saben que el Espíritu de Dios puede hacer poco en esta tierra, How many know that the Spirit of God can do little here on earth a menos que nosotros le cedamos a Él? unless we yield to Him? Si nosotros no permitimos que Él haga la obra en nosotros, If we don't allow Him to do His works in us, entonces Él no puede hacer mucho aquí en la tierra. then He cannot do very much here on earth. Necesita de nosotros. He needs us. Amén. Amen. Así que necesitamos operar So we need to y operate necesitamos fluir and flow en la unción y el poder de Él. in the anointing and His power. Amén. Amen. Lucas 4, vamos a empezar en el versículo 18. Vamos a leer Reina Valera 60. We're going to read the King James Version, Luke 4, verse 18. Anteriormente ya habíamos leído varias versiones, así que nomás vamos a leer Reina Valera. Amén. We had read other versions. We're just going to read King James Version. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, The Spirit of the Lord is upon me, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. because He has anointed me to preach the gospel to the poor. ¿Quién está hablando aquí? Who's speaking here? Jesús. Amén. Jesus, amen. Entonces Jesús está diciendo, el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo está sobre mí So Jesus was saying, the Spirit of the Lord is upon me, y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. and He has anointed me to preach the gospel to the poor. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, He has sent me to heal the brokenhearted, a pregonar libertad a los cautivos, to preach deliverance to the captives, vista a los ciegos, and recovering of the a sight, poner en libertad a los oprimidos, and to set liberty to them that are bruised, a predicar el año agradable del Señor. to preach the acceptable year of the Lord. Amén. Amen. Aquí básicamente lo que Jesús estaba diciendo Basically, what Jesus was saying here es, este cuerpo que yo tengo, is this body that I have, lo cedo a ti, Espíritu Santo, para que tú obres a través de mí. I yield it to you, Holy Spirit, so that you can work through me. Amén. Amen. Entonces nosotros como hijos de Dios So us as children of God, tenemos que hacer lo mismo. we have to do the same thing. Tenemos que ceder al Espíritu Santo para que pueda hacer la obra en nosotros. We have to yield to the Holy Spirit so that He can do His works in us. Amén. Amen. Porque la fe que usamos, Because the faith that we use, ¿de quién es la fe? who's the faith? ¿Es nuestra fe? Is it our faith? Es la fe de Dios. Is God's faith? Amén. Por lo tanto, tenemos que ceder a Él para que pueda fluir la Amen. operación de Dios y del Espíritu Santo en nuestras vidas. Therefore, we have to yield so that the operation of the Holy Spirit can flow in our lives. Amén. Amen. Aleluya. Ahora vamos a recordar Now let's remember en el libro de Hechos, in the book of Acts, en el tiempo, cuando fue el tiempo de Pentecostés, when it was the Pentecostal times, el cuerpo del Señor Jesús, the body of the Lord Jesus, previo a eso, el cuerpo del Señor Jesús fue plantado en la tierra. previous to that, the body of the Lord was on earth. Y el día de Pentecostés, And on the time of Pentecost, ese cuerpo dio fruto that body gave fruit. y produjo que 120 personas And it produced that 120 people fluyeran y operaran en el mismo poder en el cual Jesús operaba. would flow and operate in the same power that Jesus would operate Amen. in.
Porque aquí estamos, en Lucas 4 vimos, el Espíritu del Señor está sobre mí. In Luke 4, we saw that the Spirit of the Lord is on me. Y por ese hecho, entonces él pudo pregonar libertad, él pudo hacer todas esas cosas que las acabamos de leer. And because of that, he can give liberty and do all those things that we just read. Pero nos trasladamos a Hechos But we go into Acts, y entonces el Señor Jesús ya no estaba presente. and the Lord Jesus was not present there anymore. Estaban 120 personas en el aposento alto, There were 120 people in the upper room. reunidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, They were united in the same spirit, in the same flow. y fue el derramamiento del Espíritu Santo. And that's where the flow of the Holy Spirit Lo que came. lo que Jesús sucedió en él anteriormente. What happened in Jesus beforehand. ¿Sí me explico? Do I explain myself? Ok. Entonces ahora con ese derramamiento del Espíritu Santo, So now with that flow of the Holy Spirit, ellos tenían el mismo poder, el mismo Espíritu Santo que operaba en Jesús. they had the same flow, the same power that was in Jesus. Amén. Amen. Entonces fueron investidos con el poder del Espíritu. So they were filled with the power of the Holy Spirit. Ahora ellos podían operar en el mismo poder y la misma autoridad que Jesús operaba cuando estaba aquí en la tierra. Now they can operate in the same spirit and the same power like when Jesus was here on earth. Amén. Amen. Ahora, recordemos en el templo La Hermosa, Now let's remember the temple cuando estaba el hombre cojo, where the the crippled man, where the Crippled man. crippled man was there. Vemos que Pedro we saw that Peter y Juan and John estaban presentes. were present. Vamos a Hechos 3. Let's go to Act 3. Y fue despuesito de que recibieron al Espíritu Santo. And when it was just right after they received the Holy En Spirit. Hechos 2, los 120 recibieron el poder del Espíritu Santo. In Acts 2, the 120 people received the power of the Holy Spirit. Y ahora aquí estamos viendo en Hechos 3. Amén. And now here we're looking at Acts 3. La Biblia de las Américas. Hechos capítulo 3, versículo 1. Dice, y cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la de la oración. Now Peter and John were going up into the temple at the hour of prayer, being the 9th hour. Y había un hombre cojo desde su nacimiento al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada La Hermosa para que pidiera limosna a los que entraban al templo. And a certain man that was lame from his mother's womb was carried, whom they laid daily at the door of the temple, which is called Beautiful, to ask alms of them at the entered into the temple. Fijémonos que no lo llevaban para que recibiera sanidad. Look at the fact that they didn't take him to receive healing. Era un hombre que no podía trabajar He was a man that couldn't work, y personas lo llevaban y lo ponían en el templo para que recibiera limosna. and people would take him and put him in the temple so that he can receive alms. Amén. Amen. Ahora el versículo 3 dice, y viendo a Pedro y a Juan, o sea, el hombre cojo, viendo a Pedro y a Juan, He seen Peter and John. de que iban a entrar al templo, les pedía limosna. They're about to go into the temple, asked to receive an alms. Entonces Pedro junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo, míranos. And Peter, fastening his eyes upon him with John, said, Look on us. Y él los miró atentamente. And he gave heed unto them, ¿Y luego qué dice? Esperando recibir algo de ellos. expecting to receive something from them. Había una expectativa en este hombre. There's an expectation in this man. Amén. Amen. Cada vez que venimos a la iglesia, ¿cómo venimos? Every time we come to church, how do we come? ¿Venimos porque solamente es jueves? Do we come just because it's Thursday? ¿Venimos por tradición y costumbre? Do we come because of customs and tradition? ¿Venimos porque hace mucho que no me congrego? Do we come just because it's been a while that I haven't congregated? ¿Porque mi esposo me lleva? Because my husband brings me? Porque
hay una expectativa, because there's an expectancy, porque hay una hambre. because there's hunger. Amén. Y Amen. esa hambre yo no la puedo tener por ti. And I can't have that hunger for you. Amén. Amen. Cada uno de nosotros tenemos que avivar ese fuego dentro de nosotros. Each and every one of us needs to light that fire inside of us. Aleluya. Hallelujah. Y dice el 6, pero Pedro dijo, But Peter said, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. Silver and gold I have none, but Y what le I have dice, I give you. En el nombre, And he says, in the name de Jesucristo el Nazareno, of Jesus Christ of Nazareth, anda. walk. Creo que en la versión Reina Valera dice, levántate y anda. Amén. Amen. Versículo 7 dice, y haciéndolo, And he took, and what? says he took him, He took him. Ok, sí, entre paréntesis aquí tengo, dice haciéndolo en esta versión que es sujetar o agarrar. and he took him Dice, de la mano derecha by the right hand lo levantó. and raised him up. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza. And immediately his feet and his ankles bones received strength. Fue al instante. It was immediately. En ese mismo tiempo, estamos nosotros con ese mismo poder. We are here with that same power. Ese mismo poder tienes tú y tengo yo. That same power you and I have. Que no lo vemos actuar, que no lo vemos That we, manifiesto a nuestro alrededor, esa es otra cosa. that we don't see it act or we don't see it manifested around us, that's something different. Pero el mismo Espíritu Santo que operaba en Jesús But the same Holy Spirit that operated in estaba Jesus operando aquí en Pedro y en Juan. was operating here in Peter and John. Y ese mismo Espíritu Santo que operaba en Pedro y en Juan And that same Holy Spirit that operated in Peter and tiene que John operar en nuestras has vidas. to operate in our lives. Amén. Hallelujah. Aleluya. Dice, y de un salto se puso en pie y andaba. And leaped up, he stood and began to walk. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. He entered with them into the temple, walking and leaping and praising God. Amén. Tenemos que tener esa expectativa, no solamente al venir a la iglesia, We have to have that expectancy, not just when we come to church, sino qué es lo que Dios está haciendo en mi vida. but what is God doing in my life? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga cuando esté allá en el trabajo? What does God want me to do when I'm at work? Cuando veo a una persona en la tienda When I see a person at the store que vemos claramente que necesitan de Dios. that we clearly can see that they need God. Podemos decir, es que yo no soy así de esa manera, pastora. You could say, well, I'm not that kind of person, pastora. Este hombre que está aquí al frente, This man that's here in front of me, antes de movernos aquí a la ciudad de Phoenix, before we moved to the city of Phoenix, vivíamos en la ciudad de Tucson, Arizona. we lived in Tucson, Arizona. No es una ciudad tan grande como Phoenix, It's not a big city like Phoenix, pero sí está grande. but it's still big. Lugar que entrábamos, Place that we would go, saludaba a personas. he would say hello to people. Y no solamente las saludaba, And he didn't just say hello to them. les presentaba el evangelio. He would present the gospel to them. Si ya eran cristianos creyentes, If they were believers, hablaba de la palabra con ellos. he would speak about the word with them. Y me puedes decir, yo también me puedo decir a mí misma, es que yo no soy así. And you can tell me, or I can tell myself, well, I'm not like that. Yo no tengo ese carácter. I don't have that characteristic. Pero hay muchas veces que nosotros andamos en la calle And there's many times that we're out in the street y vemos personas que están completamente abatidas. and we see people that are completely, Aquí podemos Mire. ver este ejemplo de Pedro y de Juan. we could see this example of Peter and John. Ellos tal vez dijeron, es que yo no soy así como el pastor Urrea, They probably said, well, I'm not like Pastor Urrea, pero el poder y la autoridad que moraba dentro de ellos, but the power and the authority that was in them, el poder del Espíritu Santo, the power of the Holy Spirit, provocó en ellos que actuaran. provoked in them for them to act. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo nos incita a nosotros a dar una palabra de aliento How many times has the Spirit led us to give a word y no lo hacemos and we don't do it
simplemente porque no queremos, simply because we don't want to. Come porque on. nos da vergüenza, Because we're embarrassed. porque me da miedo. Because I'm afraid. ¿Qué van a decir de mí? What are they going to say No about me me? conocen. They don't know me. No se trata de eso. It's not about that. Se trata de qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. It's all about what God wants us Porque to se do. trata del reino de Dios. Because it's about the kingdom of God. Si nosotros nos pusiéramos en esa posición de estar sufriendo y diéramos lo que fuera para que alguien nos diera una palabra de aliento, If we would be the ones that were suffering and we would give anything to give us an encouraged word, pero muchas veces somos egoístas y pensamos solamente en nosotros. but most of the time we're selfish and we just think about ourselves. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. Algo que he visto hoy en día Something that I've seen nowadays es que como cristianos creyentes as Christian believers, se nos enseña la palabra the word is taught to us y aprendemos cómo hablar, cómo expresarnos. and we learn how to speak and how to express. Tenemos el conocimiento de la palabra, We have the knowledge of the word, pero lo tenemos sensorialmente. but we only have it since Lo tenemos Sensorial. mentalmente. we only have it mentally. No lo tenemos revelado en nuestro espíritu. We don't have it revealed in our Porque spirits. cuando lo tenemos revelado en nuestro espíritu, Because when we have it revealed in our spirits, lo que dice la palabra yo lo hago. what the word says, I do. Pero hay veces que cuando se presentan circunstancias, como te decía ahorita, But there's times where there's circumstances that come, like I was telling you earlier, razonamos las cosas, we're reasoning things, analizamos las cosas, we analyze the things, y si me conviene, carnalmente lo hago. and if it's convenient, we fleshly will do it. Y pasamos por alto los intereses del reino de Dios. And we go above the interests of the kingdom of God. Te digo algo, Come on. si realmente tuviéramos los intereses del reino, If we would really have the interests of the la kingdom, iglesia estuviera llena. the church would be full. Amen. Por nosotros responsabilizarnos nosotros de nosotros a hablarle a la gente. By us becoming responsible of speaking to the people. Amen. Amén. Come on. Entonces tenemos el conocimiento, pero no baja nuestro espíritu, no baja nuestro corazón. So we have the knowledge, but it has not reached our spirit or our hearts. Amén. Amen. Las personas que no están plenamente seguras The people that are not fully assured de lo que se debe hacer de acuerdo a la palabra, of what they should do according to the word, o no creen en lo que la palabra dice realmente, or they don't believe truly on what the word says, hay veces que lo practican sometimes they practice porque está escrito en la palabra, because it's written in the word, mas no por tener una convicción en el corazón. but not because they have a conviction in their O lo hearts. practican porque el pastor me dijo que lo hiciera, Or they practice it because pastor told me to do it, o porque mi esposo me dijo que lo hiciera, or because my husband told me to do it, mas no porque yo tengo esa convicción de Dios en mi corazón y lo hago. but not because I have that conviction of God in my heart and I do it. ¿Sí me explico? Do I explain myself? Aleluya. Hallelujah. Vengo contenta, ¿ok? And I'm happy, okay? Pero son cosas que tenemos que hablar. These are things that we need to speak. Amen. Hace algún tiempo, you can prepare the presentation. A while back, Usé una presentación I used a presentation of algebra problems or mathematical problems. y ahí están el orden de las operaciones matemáticas. And there's the order of the mathematical operations. Amén. Amen. Si lo vemos en lo natural, If we see it on the natural, ¿a cuál es el valor del número 2? what's the value of number 2? 1 y 1 1 and 1 son 2. are 2. El valor del 5, And the value of 5? son 5 unos. Are 5 ones. Amén. Amen. Y así nos podemos ir con todos los valores de los números. And we can go like that with all the value of the numbers. Cada número Each number simboliza una cantidad symbolizes a y quantity. tiene un valor específico. And it has a specific value. Amén. Amen. Next one.
Les dimos esa problema de álgebra. We gave you guys that algebra problem. ¿Cuántos saben el orden How many know the order de el resolver los problemas de álgebra? of being able to resolve the algebra problems? Si no nos sabemos el orden If we don't know the order de el álgebra, of algebra, de ese problema, of that problem, van a salir una infinidad de respuestas. we're going to get an infinite response. Pero de acuerdo al orden correcto de las matemáticas y del álgebra But according to the correct order of the mathematical order y del valor numérico, of algebra and of the value, a numeric hay value, una sola respuesta. there's only one response. Amén. Amen. Next one. Tomé nomás el puro paréntesis, Just look at what's inside the parentheses. que ese es el primer paso. El número 1 es resolver el paréntesis. Number one is to resolve what's in the parentheses. ¿Cuál es la respuesta para eso? Mi hermano dice 16. My brother says 16. ¿Alguien más tiene otra respuesta? Anybody else has a different response? 20, dijo la hermana. Sister said 20. Next one. En esas son dos opciones, 20 o 16. Two options. It's either 20 or 16. En esas solamente hay dos opciones, There's only two options in that thing. 20 o 16. 20 or 16. ¿Ok? Next one. Ahí está el orden. There's the order. Paréntesis. Parentheses. Número 2 son exponentes o potencias. Number two, exponents or potencies. Exponents. Exponents. Número 3, multiplicación y división de izquierda a derecha. And number three, multiplication, division from left to Is right. that the one that I sent you today? I sent it to you today. No, I need the one that I sent you today. El número 4, you can change it whenever you're ready. Number four, El número 4, suma y resta de izquierda a derecha. you add and subtract from left to right. Amén. Me puedes decir, pastora, ¿qué tiene que ver todo esto con lo espiritual? Ahorita vas a And ver. you can say, Pastor, what does this have to do with the spiritual? You'll Hay see un it. orden There's an order. y hay un valor en cada cosa. And there's a value in every single thing. Ahí está el valor de los números. There's the value of the numbers. Next one. ¿Qué valor tienen las cosas del espíritu? What value does the things of the Spirit have? Que es nuestra verdadera vida. Which is our true life. Porque, seamos sinceros, ¿cómo vive la mayoría de la gente? Because let's be sincere, how does most of Cristiana. the people, the Christian people live? Primero es la carne First is the flesh, y luego el espíritu. and then the Spirit. ¿Cuál es el orden? Estamos hablando del orden matemático. Ahora, ¿cuál es el orden del espíritu? We're speaking about the mathematical order, but what's Espíritu, the order of the Spirit? The alma Spirit, y cuerpo. soul, and body. ¿Ok? Entonces, ¿por qué las personas primero atienden lo carnal en vez de lo espiritual? So why do people tend first what's in the flesh versus what's in the ¿O Spirit? por qué le dan más importancia a lo carnal en vez de lo espiritual? Or why do they give more importance to what's in the flesh versus Que de what's nuestra vida spiritual? espiritual surgen todas las cosas. That where our spiritual life, we have all things. Next one. ¿Qué valor tienen las cosas del espíritu? What value of the things of the Spirit? Está la salvación, Salvation, está la llenura del Espíritu the Santo, filling of the Holy Spirit, las lenguas, tongues, el poder de Dios, el poder delegado de Dios o el poder de Dios delegado, God's delegated power, la autoridad de Dios, God's authority, el escudriñar la palabra de Dios, studying the Word of God, el meditar la palabra de Dios meditating on the Word of God, y en sí Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. and it all involves God, Father, and Son, and the Holy Y hay Spirit. muchas otras cosas, el ejercer fe,
And there's many more things. Exercising faith, Tenemos el nombre de Jesús, the name of Jesus, los dones del Espíritu. and the gifts of the Spirit. Tenemos tantísimas otras cosas We have so many que other hay. things Solamente yo puse unas cuantas. that there is. I just put a couple of them up there. Next one. Si quieren puedo dárselas. I can give it to you guys. Ahora, ¿cómo puedo medir el valor de las cosas? Now, how can I measure the value of things? ¿Cómo mido las cosas? How can I measure the things? Next one. ¿Cuánto tiempo dedico a las cosas que me interesan? How much time do I spend on the things that are interest to me? Porque podemos decir, Because Dios me interesa. well, we could say, God interests Me me. interesa la voluntad de Dios. I am interested in the will of God. ¿Cuánto tiempo dedicamos How much time do you a dedicate Dios y su palabra? God and His Word? ¿Me congrego? Do I congregate? ¿Hago lo que Dios dice en su palabra que yo tengo que hacer? Do I do what God says to do in His Word? Ahora, ¿cuido las cosas que me interesan? Do I take care of those things that are interesting to me? Come on. Y estoy hablando de lo espiritual solamente, no And I'm- estoy hablando de lo carnal. I'm just speaking about the spiritual, not what's in the flesh. No estoy hablando del anillo de diamantes. I'm not speaking about that diamond ring. Pero cuando hay cosas de valor, le damos un cuidado diferente. But when there's things that are value to us, we give it Amen. a different Ahora, care. Cuando algo, las cosas del espíritu son de mucho más valor que las cosas naturales. No, the things of the Spirit are much more valuable than the natural things. ¿Realmente cuido esas cosas que son importantes y valiosas en mi caminar espiritual? Do I really take care of those things or guard those things in my spiritual walk? Next one. ¿Cuánto tiempo paso con el Espíritu Santo? How much time do I spend with the ¿O Holy dedico? Spirit? ¿Cuánto tiempo hablo en lenguas? How much time do I speak in tongues? ¿Cuánto tiempo paso ejerciendo el poder delegado de Dios? How much time do I spend exercising God's delegated power? ¿Cuánto tiempo ejerzo la autoridad de Dios? How much time do I exercise God's ¿Cuánto authority? tiempo paso escudriñando la palabra de Dios? How many times do I study the Word of God? ¿Cuánto tiempo paso meditando la palabra de Dios? How many time do I spend meditating on the Word of God? ¿Cuánto tiempo paso en intimidad con Dios? How much time do I spend in intimacy with God? ¿Cuánto tiempo ejerzo fe? How much time do I exercise faith? ¿O solamente cuando me conviene ejerzo la fe? Or only when it's convenient for me I exercise faith? ¿Cuántas veces uso el nombre de Jesús? How many times do I use the name of Jesus? ¿Cuándo uso los dones del Espíritu? ¿Cuándo los ejerzo? When do I use the gifts of the ¿Los Spirit? practico? When do I exercise them or practice them? Amén. Amen. Next one. Is that the last one? Okay. Hay un valor There's a value en las cosas que pertenecen al Espíritu. in the things that pertain to the Spirit. Y el mundo de pecado, en el mundo en el cual vivimos, In the sinful world, in the world in which we live in, y especialmente en estos últimos tiempos, especially in these latter days, por eso hay tanta tecnología, that's why there's so much technology, para que el Hijo de Dios so that the Son of God esté distraído con las cosas que pertenecen a este mundo, is distracted with the things that pertain to this world, para que no nos enfoquemos en lo que realmente tenemos que enfocarnos. so that we're not focused on what in reality we should be focusing Porque on. de esa manera, Because that way, entonces no hay personas, el plan de Satanás, then that's where the plan of Satan comes in, en que las personas que son cristianas creyentes and where the people that are Christian tengan believers tantas distracciones en la carne have so many distractions in the flesh para que no tomen tiempo y la atención debida a las cosas que pertenecen al Espíritu. so that they don't take time in their lives to the things that pertain to the Spirit. Amén. Amen. Romanos 10. Let's go to Romans 10. Romanos 10:9. Romans 10:9. La Biblia de las Américas. Tenemos que darle el valor a lo que pensamos, We have to give value to what we think, a lo que hablamos, what we speak, a lo que meditamos. and what we meditate on. Amén. Amen. Tenemos que aprender
a entrenar nuestra vida en el Espíritu. We have to learn to train our lives in the Spirit. Cuando hay cosas que realmente nos interesan, There's things that are really interesting to us. apartamos tiempo para ellas. We take time for those things. Yo veo a Isarel, I see Isarel, cómo él aparta su tiempo how he takes his y time cómo dedica su tiempo and how he dedicates his para time desarrollar su cuerpo. to develop his body. Y después de un año podemos ver fotografías de él de un año y al otro año And we could see after a year, we could see the difference in photos y podemos ver una gran diferencia en sus músculos. of from one year to the other. We could see a Le, great difference le in his puedo hablar y muscles. puede venir y puede hacer sus poses, ¿no? Que I hace. can call him and he could come and do his poses up here. Ahora, imagínate nosotros Now imagine us si nos proponemos en nuestro espíritu if we would just be willing in our spirits el diario, on daily ejercitar nuestro espíritu. exercising our spirits. Por eso es que Pedro y Juan pudieron ellos hacer lo que ahorita leímos. That's why Peter and John were able to do what we just Porque read. ellos vivían con Jesús. Because they lived with Jesus. Ellos estaban con Jesús siempre. They were always with Jesus. Entonces, cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo, So when the flow of the Holy Spirit came, ellos ya estaban como navajita. they were already ready like a blade. Porque ya habían ellos dedicado tiempo. Because they had already dedicated time. Y ahora lo único que ellos necesitaban era el poder del Espíritu Santo. Now all they needed was the power of the Holy El ser Spirit investidos con ese poder to be filled with that power para poder hablar la palabra. so they can speak the word. Pero hoy en día muchos cristianos But nowadays a lot of Christians, quieren hablar la palabra y usar el nombre de Jesús. they want to speak the word and use the name of Jesus. Y quieren que el mismo poder que operaba en Pedro y en Juan And they want that same power that operated in Peter and John opere en sus vidas operate in their lives cuando no dedican tiempo when they don't dedicate en la time intimidad con el Espíritu, in the intimacy with the Holy en Spirit aprender la operación del Espíritu. and to learn the operation of the Spirit. Entonces es imposible el que, bueno, no es imposible porque sí hay veces que hay propósitos de Dios en casos específicos. Well, Hay casos there's cases, specific cases, en donde personas que son nuevecitas y podemos ver milagros de repente en sus vidas, people that are fairly new that we could see miracles in their lives. pero son casos específicos. But they're specific cases. Amén. Amen. Ya llegamos a Romanos. Are we there in Romans? Romanos 10:9 Romans 10:9. es un versículo que todos conocemos o todos debemos de conocer. It's a verse that we all should know, or we should know it. Dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, But if thou shalt confess with thy mouth Jesus as Lord, si confiesas if you confess y crees en tu corazón and you believe in your heart que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. that God raised him from the dead, thou shalt be saved. Hay dos cosas aquí There's two things here, y hay un orden específico. and there's a specific order. Confiesas Confess y crees en tu corazón. and believe in your heart. Amén. Amen. Son dos cosas que tenemos que aprender a hacer. Aquí es específico para recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Here's specific to receive the Lord Jesus as our Lord and Savior. Y luego vamos a leer el versículo 10. Dice, porque con el corazón se cree para justicia For with the heart man believeth unto righteousness, y con la boca se confiesa para salvación. and with the mouth confess is made unto salvation. Amén. Amen. Entonces, está la confesión There's a confession, y está el creer con el corazón. and there's a believing with your heart. Y empecé diciéndote, And I started saying, hay personas que creen, there's people that believe, pero creen con la mente. but they believe with their minds. Y por eso las cosas no suceden. And that's why things don't happen. Porque tenemos que creer con el corazón. Because we have to believe with our hearts. Ahora, hay personas que creen con el corazón And there's people that believe with their hearts. y aman a Dios con el corazón, And they love God with their hearts. pero But no hablan. they don't speak.
Las operaciones que vimos tienen un orden específico. Those operations that we saw, they have a specific order. Si quitamos algo, If we take something out, ya se alteró. it was altered. El producto, la respuesta ya va a ser alterada. The product or the response is going to be Entonces, altered. aquí no podemos sacar el no hablar, el no confesar las cosas. Here we cannot take out the fact of not speaking or Porque confessing the podemos decir, thing. es que yo amo a Dios de corazón. You could say, well, I love God with all my heart. Sí, amo a Dios de corazón, pero Él estableció el orden. Yeah, I love God with all my heart, but he established all the order. Él estableció las fórmulas. He established the formulas. Y yo no puedo venir y decir, can you put up the order of, I think it's slide number 4 maybe? The order of the rules. Yeah, thank you. Yo no puedo venir y cambiar I cannot come and change y poner el número 4 por el número 1. number 4 for number 1 Y decir, de ahora en adelante, el número 1 va a ser la suma y la resta. and come and say now from now on it's going to be number 4 is going to be the Addition and addition subtraction. and subtraction. Lo puedo hacer, I can, pero va a ser incorrecto. but it's going to be incorrect. Voy a obtener un resultado incorrecto. I'm going to have an incorrect result. Pero ante mis ojos But onto my va a eyes, estar correcto. it's going to be fine. En mi error, In my error, yo voy a estar correcta. I'm going to be fine. Y así hay mucho Or correct. cristiano And there's a lot of Christians que dicen, es que yo estoy en lo correcto, that say, well, I'm in the right or correct place porque no tengo un amante, because I don't have a lover, porque no miento, because I don't lie. voy a la iglesia. I go to church. Sí, pero vienes con un corazón incorrecto, Yeah, but you come with an incorrect heart. That's right. una actitud incorrecta. An incorrect Entonces, attitude. por eso no hay un crecimiento, por eso no hay un desarrollo en las vidas espirituales de las personas. That's why there's no growth or spiritual development Por in eso no people. se ve el poder que personas ejerzan. That's why you can't see the power for the people to Hay be un exercising. resultado, There's a result, pero es un resultado que no es el resultado que debe de tener un cristiano creyente que ama a Dios y confiesa las cosas y cree con su corazón. there's a result, but it's not a result of a believer who believes in the things and confesses the things. Si es que hay resultados. If there's a results. Amén. Amen. Vamos a Marcos 11, Let's go to Mark 11. Biblia de las Américas. Y todos estos son versículos que ya sabemos. And these are all verses that we already know. Marcos 11, 23. Mark 11:23. Ready? Listos. Marcos 11, 23. Dice, en verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, Verily I say unto you, whoever shall say unto this mountain, no dice cualquiera que piense que le diga a este monte. it doesn't say whoever thinks to say to this mountain. Hay una fórmula específica. There's specific formula. Amén. Amen. Cualquiera que diga a este monte, Whoever shall say unto this mountain, quítate y arrójate al mar. be thou taken up and cast into the sea. Ahí está la otra parte de la fórmula. That's another part of the formula. Dice, y no dude en su corazón, And shall not doubt in his heart, sino crea que lo que dice but shall believe that what he saith va a suceder comes to pass, y le será concedido. and he shall have it. Amén. Amen. Pero pastora, no funciona. Yo ya tengo tiempo confesándolo. But Pastora, it doesn't function. I have many years confessing this. Si está escrito, If it's written, debe de funcionar. it should function. Y si no está funcionando, And if it's not functioning, es porque algo estamos haciendo mal. then that's because we're doing something wrong. Porque aquí dice, Because here it says, cualquiera que diga a esta circunstancia, muévete. whoever shall say into the circumstance, move. Pero ¿qué es el requisito? But what is the requirement? No dudar en su Do corazón. not doubt in your heart. Tienes que abrir tu boca You have to open your mouth y no tienes que dudar en tu and corazón. don't doubt in your heart. Amén. Amen. Sino tienes que creer But you have to believe que Dios dijo y esto es. that God said, and that's it. Pensemos en Abraham y Sara. Let's think about Abraham and Sarah. Imagínate Imagine que hubiera dudado Sara.
that Sarah would have doubted, que Abraham hubiera dudado. that Abraham would have doubted. Jesús no estuviera aquí porque vino de la genealogía de Jesús. Jesus wouldn't have been here because he came from the genealogy of Jesus. Hubiese alterado toda la historia. The whole story would have been altered. Amén. Amen. Vamos a continuar. Dice el 24. And 24 says, Porque os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, therefore I say unto you, all things whatsoever ye pray and ask for, dice, creed believe que ya las habéis recibido that ye receive them, y os serán and ye shall concedidas. have them. Amén. Amen. Dice, creed que Believe ya lo tienes that ye receive them, y lo tendrás. and you shall have it. Ahora el 25. Cuando estéis orando, And whenever ye stand praying, porque hay personas que se enfocan en el versículo 23 because there's people that focus on verse y en el 23 versículo 24. and 24. ¿Me vistes? Did you hear me? Hay personas que solamente se enfocan en el 23 y el 24, el 23 y el 24. There's people that just focus on verse 23 and Pero hay una 24. continuidad. But there's a Y hay continuation. una continuidad en esa fórmula. And there's a continuation in that formula. Dice, y cuando estéis orando, And whensoever ye shall stand praying, perdonad si tenéis algo contra alguien. forgive if ye ought against anyone. Entonces, mientras haya un rencor en tu corazón contra alguien So if you have something against somebody in your heart, against y somebody, tú estés orando, and you are praying, estés confesando and you are confessing, y estés creyendo con tu corazón, and you're believing with your heart, pero no has perdonado, but you haven't forgiven, la fórmula no funciona. the formula does not work. Y es ahí cuando, pero es que pastor, And then that's there when pastor, ya oré y oré y prayed, oré y and I oré y prayed, oré y oré y no and I sucede, prayed, and I pastor. prayed, and nothing happens, pastor. Y lloré y me enojé And y I cried, and I got mad, me puse contenta. and I got happy. Sí, pero hay falta de perdón en el corazón. But there's lack of forgiveness in the Contra heart alguien. against somebody. Tal vez esté muy escondido ahí dentro. It might be like really hidden in there. Y por eso muchas veces no recibimos And many times that's why we don't receive aquello que estamos creyendo. that we're believing in. Amén. Amen. Bueno, vale más que no me meta ahí, como dice el pastor. Dice, y cuando estés orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. And when you're praying, forgive if ye ought against one, that your Father also who is in heaven may forgive you in your trespasses. The Passion, la pasión. Dice, Jesús respondió, que la fe de Dios esté en vosotros. Dice Marcos 11, creo que es la última parte del 22. Dice, Jesús respondió, que la fe de Dios esté en vosotros. That the faith of God may be in you. Podemos ver aquí que no es nuestra fe. It is not our faith. We need to use His faith. Tenemos que usar su fe. We have to use His faith. El 23 dice, oíd la verdad que os digo. Go ahead. Listen to the truth I speak to you. Cualquiera que con gran fe dice a este monte y no duda, Whoever say to this mountain with great faith and does not doubt, dice, monte, levántate y échate en medio del mar, mountain be lifted up and thrown into the midst of the sea, y cree que sucederá lo que dice, and believe that what he says will happen, será hecho. it will be done. Crees lo que dices. Believe what you say. ¿Cuántas veces hablamos y no creemos lo que decimos? How many times do we speak and we don't believe what we say? Hablamos porque, ¿sí? We speak because, yeah. Hablamos porque sabemos que es lo correcto, mas no porque lo creemos. We speak because we know that's what's correct, but not because we believe it, Que es como empezamos la enseñanza. which is how we started the teaching. Lo hablamos porque lo sabemos mentalmente, We speak it because we know it mentally, porque sabemos que eso es lo que dice la palabra, because we know that's what the word says, mas no porque lo creemos y sale de nuestro espíritu. but not because we believe it and it comes out of our spirit. Yo lo he hecho. I have done it.
Amén. Amen. Yo creo que fui la única. Soy la única. I believe I'm the only one. El 24 dice, 24 says, perdón, no terminamos, ¿verdad? Y no duda. Dice, monte, levántate y échate en medio del mar y cree que sucederá lo que dice, será hecho. Monte, be lifted up, thrown into the midst of the sea, and believe that what he says will happen and it will be done. 24. Esta es la razón por la que les insto. This is the reason I urge you. Les urjo, esa es la razón por la que, ¿cuál sería otra? I urge Les you. exhorto, I exhort you. les animo I encourage you a que crean con denuedo. that you boldly believe. Hay veces que creemos cosas, There's sometimes that we want things, pero hay veces que creemos cosas. but there's times that we believe things. Amén. Amen. Por ejemplo, For example, a mí me puedes poner un pastel de chocolate you can give me a chocolate cake, y me puedes dar un cheesecake. and you can give me a cheesecake. Uno de los dos voy a escoger. I'm going to choose one of the other. Voy a escoger un cheesecake. She's going to pick cheesecake. Se los pones al pastor enfrente, If you put him in front of pastor, él va a escoger el pastel de chocolate. he's going to pick the chocolate cake. Los dos son buenos, They're both good. no tanto para el cuerpo, ¿no? Not so good for the body, Pero hay una preferencia. but there's a preference. Y hay veces que nosotros actuamos o hablamos por preferencia, mas no por una convicción que tenemos. But there's sometimes that we act or we do things because of a preference, but not because of a conviction. It's good. Amen. Aleluya. Hallelujah. Esta es la razón por la que les insto a que crean con denuedo, con valentía, This is the reason I urge you to boldly believe en todo lo que pidan en oración. for whatever you ask for in prayer. Todo lo que pidamos en oración tiene que tener una importancia. For everything that we ask in prayer has to have an importance. Amén. Amen. Hay muchas veces que nosotros decimos, pero es que a Dios le interesará. There's many times that we ask, well, may God be interested? Este interés mío pequeño que yo tengo, This interest, this small interest that I have, a Dios le interesa. God is interested. Si tu hijo te pide algo, If your child asks for something, por más pequeño o por más grande que sea, for even the smallest or the biggest that it can be, como papás nosotros hacemos todo lo que está a nuestro alcance por cumplir los deseos de nuestros hijos. as parents, we do whatever we have to do to give our children their Ahora desires. imaginemos a Dios Now imagine God que dio la vida de su único hijo that gave the life of his only para son tener ese compañerismo con nosotros. so that he can have that That fellowship, Fellowship with us. Y with muchas veces nosotros decimos, ¿lo mereceré? and many times we might ask ourselves, do I deserve it? O nos reservamos en pedir cosas pequeñas. Or we reserve ourselves in asking for small things. Dios desea lo mejor para nuestras vidas. God desires the best for our lives. Y Dios está interesado en nuestras And vidas. God is interested in our lives. Y si nosotros realmente tenemos el interés de Él And if we really have his interest y lo queremos para el reino de Dios, and we want it for the kingdom of God, ¿cómo no nos dará también, dice, todas las cosas? how will he not give us all things? Él es nuestro Padre, que Él está interesado en nosotros. He's our Father that is interested in us. Si nosotros que somos carnales, If we that are que carnal, es- bueno, como el versículo dice, ¿no? Que somos Like the- humanos, like the verse says that we're human, y un hijo nos pide, ¿cómo va el versículo? Nos pide algo, no le damos una víbora, una serpiente. the verse says that we'll give him something, we won't give him a serpent. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial? How much more our Heavenly Father? Amén. Amen. Aleluya. Dice, estén convencidos de lo que han recibido. Be convinced that you have received it. ¿Vistes ahí?
Did you see that? Dice, estén convencidos de lo que ya han recibido Be convinced that you have received it. por fe. ¿Lo tienes By físicamente? faith. Do you have it? No lo physically? tienes. No. Pero por fe en tu espíritu. But by faith in your Ya lo spirit, tienes. you have it. Amén. Amen. Pero dice, está convencido. But be convinced. Yo me tengo que convencer a mí misma. I have to convince myself. Yo tengo que estar convencida de que ya lo tengo I have to be convinced that I have it. y es mío. And it's mine. Amén. Amen. El 25 dice, y cuando estés orando, And whenever you stand praying, si encuentras que llevas algo en tu corazón contra otra persona, if you find that you carry something in your heart against another person, suéltalo y perdónalo, release him and forgive him, para que también tu Padre que está en el cielo te libre a ti y te perdone tus faltas. so that your Father in heaven will also release you and forgive you of your faults. Y el 26 dice, pero si no queréis perdonar, But if you will not release forgiveness, no esperéis de vuestro Padre que está en el cielo os libere de vuestras malas acciones. don't expect your Father in heaven to release you from your misdeeds. Aunque hable y pida y diga que soy santa y venga a la iglesia Even if I ask and I request and even I come to church y no perdono, and I don't forgive, la fórmula no va a operar. formula will not operate. Amen. Amén. Amen. Aleluya. Hallelujah. La mujer del flujo de sangre, no vamos a ir ahí porque ya es tarde. The women with the blood flow, we're not going to Pero, go there. ¿qué fue lo que esta mujer hizo? But what did this woman do? Si tan solo tocare, decía ella. She would say, if I could only touch, Salía de su boca. it was coming out of her mouth. Había una expresión de parte de There ella. was an expression from Y her. ese era el nivel de fe en el cual ella operaba. And that was the level of faith that she operated Porque in. podemos ver el centurión. Because we could see the centurion. Él simplemente le dijo, habla la palabra, le dijo Jesús. He said to Jesus, well, speak the word. No tienes que ir a mi casa, simplemente envía la palabra. You don't have to go to my house. Just send your word. Ese era el nivel de fe. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? That was the level of his faith. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. And the response of Jesus was, not even in Israel I have found so much faith. Ese era el nivel de fe de él. That was his level of Pero faith. el nivel de fe de la mujer del flujo de sangre But the level of faith of the dijo, woman, with, si tan solo tocare el manto, if I could only touch his mantle, si tan solo lo toco. if I could only touch ¿Y it. qué hubo en ella? Lo habló And what was in it? She y no spoke se it, quedó en su casa. and she didn't stay home. En ese tiempo, esa mujer In no that podía time, salir de su casa. That woman could not get out of her house. Porque las mujeres que tenían flujo de sangre no podían salir de su casa. Because the women that had the flow of blood could not get out of their homes. Y esa mujer tenía, creo que eran 11 años que tenía, 11, 12 años que tenía el flujo de sangre. I believe that woman had 11 or 12 years with the flow of blood. Pero que si tan solo tocara el manto. But what did she say? If I could Y a only ella touch no le his garments. importó And she didn't care que ella no podía salir. that she could not come out. No le importó She didn't care que tal vez la apedrearan y fuera su último día ese día en la tierra. that they might stone her and that could be her last day on earth. Dijo, si tan solo tocara el manto. If I can only touch his garments. Y hubo una acción. And there was an action. Salió de su casa She left her y home. se acercó con Jesús. Imagínate una multitud de personas. No eran 100, no eran 500, no eran 1000 personas. Era una multitud de personas. Imagine a multitude of people. It wasn't 100, it wasn't 500, it was a multitude of people. Y esta mujer se metió hasta donde estaba Jesús And this woman went all the way to where y Jesus solamente was. tocó el manto. And she just touched his garments. Ni siquiera aquí en este caso Here in this case, fue la fe de ella la que operó y que provocó que el poder saliera de Jesús hacia ella. it was her faith that operated and was able to get the power Por- of Jesus to flow through her. Porque Jesús no habló a ella Because nada. Jesus didn't speak to her. Fue el acto de ella. It was her Ella actions. habló She spoke y ella tocó and she touched y el poder fluyó. and the power flowed. Virtud, dice, virtud salió de mí. Poder salió de mí. En Virtue otra came out versión. of me.
power came out of me. Pero hay un orden en las cosas. But there's an order in things. Y no podemos nosotros llegar y decir, voy a quitar esto, voy a remover esto, voy a cambiar esto por esto. And we can't say, I'm going to take this out, I'm going to take that out, and I'm going to change this. La fórmula ya está establecida. The formula is already established. Simplemente es ejecutarlo You just need to execute it y disfrutarlo. and enjoy it. Qué triste fuera que no supiéramos cuál fuera la fórmula. How sad would it be that we didn't have that formula? Pero a Dios gracias But thanks to God que tenemos esa fórmula that we have that y formula. tenemos ese orden para seguirlo. And we have that order to follow. Amén. Amen. Es fácil y ligero. It's light and easy. Dice la palabra, es fácil y The ligero. word says it's light and easy. Nosotros somos los que nos limitamos con nuestras palabras We're the ones that limit ourselves with our words y con nuestras acciones. and our actions. Amén. Amen. Bajo la dirección del Espíritu Santo, compartiendo el conocimiento y la intimidad personal con Dios. Iglesia Ejército de Amor, bajo la autoridad de Dios y su palabra.